Bienvenidos, les habla Alejandro. Les voy a explicar cómo responder las preguntas de la parte de inglés del examen de ICFES. En esta primera parte de la prueba, debemos responder la pregunta inicial sobre la ubicación de 5 avisos que vamos a encontrar a continuación. En el momento de leer cada aviso, debemos tácitamente identificar la función y el propósito comunicativo de cada uno de ellos, y con base en estos, elegir la opción correcta de cada pregunta. En esta pregunta, el aviso dice: por favor escoja el que quiere leer. El propósito de este aviso es dar una instrucción que tiene lugar en un sitio específico. En las opciones aparecen sitios o espacios como un tablero, un computador, una repisa de libros. Estos tres espacios pueden encontrarse en una biblioteca, en una escuela o en una universidad, y solo en la repisa de libros, opción C, se puede encontrar una instrucción como la que vemos en el aviso de la pregunta. Parte 2. En la parte 2 de la prueba debemos relacionar dos columnas según se describe en la instrucción inicial de esta parte. En la columna de la izquierda, el estudiante encuentra 5 descripciones que definen solamente una de las palabras de la columna de la derecha. En esta última hay 8 opciones y una se usa para el ejemplo. Y de las 7 restantes, el estudiante escoge 5 para relacionarlas con las opciones de la columna de la izquierda. Por consiguiente, sobran 2 opciones. En este ejemplo, las descripciones de la columna de la izquierda y las palabras de la columna de la derecha pertenecen a un mismo tema: medios de transporte. Al identificar el vocabulario usado en las dos columnas, el estudiante debe llegar a las respuestas de esta manera. Por ejemplo, la relación establecida entre las descripciones y la opción de arriba, indicadas como correctas, se justifica ejemplificando 2 de ellas. La descripción 76, la gente lo conduce en la carretera y este transporta grandes objetos. En la lista de opciones aparecen 8 medios de transporte, en los cuales hay unos pequeños, déjenme les muestro, para transportar 1 o 2 personas, como la bicicleta y la motocicleta, y otros más grandes también para transportar personas, como el bus, otros que pueden transportar tanto personas como cosas, como el helicóptero, un tren y un avión. Los primeros se descartan como posibles respuestas por su tamaño y su propósito. El segundo se descarta solo por su propósito, dado que solo sirve para transportar personas. Y los otros últimos se descartan como posible respuesta porque ninguno de ellos se conduce sobre la carretera. El único que transporta en carretera y solo sirve para transportar carga o grandes objetos es el camión, opción G. La descripción 78, por su parte, dice: muchas personas vuelan en él para ir de un lugar a otro. En la lista de medios de transporte, los únicos que sirven para volar son el helicóptero y el avión. De estos, el avión, opción F, es el único que transporta por el aire a muchas personas. Miremos la siguiente parte de la prueba. Parte 3. En la tercera parte de la prueba, debemos encontrar 5 conversaciones, cada una de las cuales consta del enunciado que contiene lo dicho por el interlocutor 1 y de 3 opciones de respuesta, entre las cuales se encuentra lo que el interlocutor 2 diría en relación con el enunciado. Bueno, en el ejemplo 1, el enunciado dice: me voy de vacaciones a Vancouver. Y en las opciones de respuesta aparece lo siguiente: es genial, me encanta nadar, tú eres primero. De las 3 opciones, la correcta es la A, dado que en la B el interlocutor dice que le encanta nadar, y eso no tiene relación lógica con lo dicho en el enunciado, al igual que en la opción C, frente a lo dicho por el interlocutor, y sobre sus vacaciones. La intervención lógica del interlocutor 2 es mencionar que esa noticia es buena, es decir, es genial, that's great. Esta sería la correcta. Miremos la siguiente parte del ICFES. Parte 4. En la cuarta parte de la prueba encontramos un texto con varios espacios numerados, cada uno de los cuales corresponde a la respuesta de una pregunta.
Debemos elegir la opción correcta para cada espacio de entre las tres opciones de respuesta de cada pregunta. El texto del ejemplo habla del lobo de Etiopía. Los espacios corresponden a distintas categorías gramaticales, formas verbales, posesivos, demostrativos, preposiciones, entre otros. Las respuestas a cada una de estas preguntas se encuentran de la siguiente manera. Por ejemplo, en cada una de las preguntas ilustradas, las respuestas obedecen a razones gramaticales, es decir, la opción correcta es aquella que gramaticalmente corresponde con las palabras que acompañan el espacio. Por ejemplo, la pregunta 86 se encuentra en medio de la siguiente afirmación: Some scientists have, espacio, it is not a real wolf. Algunos científicos han, espacio, eso no es un lobo real. Las tres opciones de respuesta propuestas para esta pregunta corresponden a distintos tiempos del verbo say. Veamos las respuestas. Las tres opciones de respuesta propuesta para esta pregunta corresponden a distintos tiempos del verbo say, pero solamente la opción B, said, corresponde gramaticalmente con la forma verbal del presente perfecto, dado que está antecedido por el auxiliar have. Mírenlo aquí. De igual forma, en la pregunta 88 se tiene la siguiente afirmación en el texto: Ethiopian wolves are more similar to gray wolves. Los lobos de Etiopía son más similares a los grises lobos. En esta afirmación, el espacio corresponde a un demostrativo en plural. Veamos las opciones de respuesta. Las tres opciones de respuesta son demostrativos, pero solo la opción C corresponde a la respuesta correcta porque es el único demostrativo que está en plural. Los otros demostrativos están en singular. Miremos la siguiente parte del ICFES. En esta quinta parte encontramos un texto escrito con base en el cual debemos responder una serie de preguntas de comprensión de lectura literal a través del parafraseo. En este texto, una mujer describe su experiencia con la pintura cuando era niña, definiéndola como una aventura. La siguiente pregunta nos cuestiona sobre qué era lo que más emocionaba a la niña. Esto nos lleva a ubicarnos en el segundo párrafo del texto. En la primera parte de este, la mujer menciona que, con su suave voz, el pintor en el show explicaba su natural forma de pintar y que rápidamente pintaba árboles y ríos con solo mover la mano sobre un papel. En las opciones de esta pregunta se mencionan tres aspectos de admirar por la niña: la habilidad del pintor, la voz del pintor, el show del pintor. Los tres aspectos se mencionan en el texto, pero la parte final del mismo párrafo es la que lleva a considerar como respuesta correcta a la opción A. He made it look simple and easy, so I thought I could do it by myself. Por consiguiente, vemos que la mujer destaca que lo que más le sorprendía era lo fácil que el pintor hacía árboles y ríos, dado que lo hacía ver tan sencillo que hasta ella pensó que lo podía hacer por su propia cuenta. Por ello, la opción correcta es la A, la habilidad del pintor. Miremos la siguiente parte. Bueno, miremos cómo se hace la parte 6. En esta sexta parte de la prueba encontramos nuevamente un texto escrito con base en el cual debemos responder un conjunto de preguntas de comprensión de lectura de un mayor nivel de complejidad, dado que se trata de una lectura inferencial. Bueno, en este texto un turista describe su viaje a Colombia, el cual comenzó en la costa Caribe y finalizó en la frontera de Ecuador. En su recorrido descubrió la diversidad del país, lo maravilloso de su gente. Particularmente menciona la visita que hizo a una granja en una zona cafetera del país, donde tuvo la oportunidad de conocer una planta de procesamiento de café. Al mismo tiempo pudo disfrutar de la tranquilidad del entorno, en lo natural del lugar. Destaca que disfrutó mucho este lugar, que forma parte de muchas maravillas de Colombia, al punto que afirma que podría escribir páginas sobre el país sin aburrirse. Termina su texto diciendo que no puede esperar para regresar a este país y que espera que los que lean el texto sean motivados a venir a visitarlo. La pregunta del ejemplo se centra en la globalidad del texto y por ello nos cuestiona sobre la intención del autor. La pregunta dice: What is the writer trying to do in this article? ¿Qué está intentando hacer el autor, el escritor, en este artículo?
La pregunta del ejemplo se centra en la globalidad del texto y por ello nos cuestiona sobre la intención del autor. Y en las opciones de respuesta se mencionan las posibles intenciones. Por ejemplo, describir una granja cafetera en Colombia dedicada al turismo, contarle a los lectores cómo llevar un negocio de café en Colombia, invitar a los turistas a escribir acerca de los lugares que visiten en Colombia, motivar a los turistas a visitar Colombia. Con base en lo mencionado por el autor en su texto, la respuesta correcta es la D, dado que si bien la información incluida en las demás opciones está de una u otra forma relacionada con el texto, no corresponde con la globalidad del texto. La opción A menciona que el autor con el texto pretende describir una granja cafetera turística del país, lo cual es parcialmente cierto, pues en efecto él describe algunos aspectos de la granja que visitó. Sin embargo, hay otros aspectos que él destaca además de su visita a la granja. En la opción B se menciona que el autor quiere contarle a los lectores cómo llevar un negocio de café en el país. Esto no es correcto, puesto que él superficialmente menciona el negocio de la granja que visitó, pero su texto no gira alrededor del negocio como tal. En la opción C se dice que el autor quiere invitar a los turistas a escribir sobre su visita al país, lo cual es inexacto, puesto que quien está motivado a escribir sobre el país es el mismo autor. Por consiguiente, la opción D contiene la respuesta correcta si tenemos en cuenta que ésta toma lo dicho en el cierre del texto, donde él menciona que espera que con la lectura de su escrito, que incluye la globalidad de sus ideas, la gente se sienta motivada a visitar Colombia. Veamos la parte siguiente del examen. En esta séptima y última parte de la prueba, encontramos nuevamente varios espacios numerados, cada uno de los cuales corresponde a la respuesta de una pregunta. Debemos elegir la opción correcta para cada espacio, entre 4 opciones de respuesta para cada pregunta. Bueno, este texto habla del origen de la celebración del Día de San Valentín. Se celebra en algunos países, los espacios corresponden tanto a distintas categorías gramaticales como a vocabulario. Las respuestas se hallan de la siguiente manera. En cada una de las preguntas del texto, algunas respuestas obedecen a razones gramaticales o lexicales, es decir, la opción correcta puede ser aquella que gramaticalmente corresponde con la lectura adecuada para llenar el espacio, o al vocabulario que semánticamente se ajusta al contenido del texto. Por ejemplo, la pregunta 107 se encuentra en medio de la siguiente afirmación: It's always a lot fun to get a car or some chocolates, but we do this. Veamos las opciones de respuesta. Las 4 opciones de respuesta para esta pregunta corresponden a distintas formas de lo que llamamos en inglés WH preguntas, WH questions. Pero solamente la opción B, why, que significa por qué, corresponde gramaticalmente con lo que es lógico preguntar acá. No es lógico preguntar dónde, where, ¿dónde recibimos las tarjetas o chocolates de los que habla en esa parte del texto? Porque no es relevante en relación con la celebración. Por lo tanto, el texto no lo menciona. Ni cuándo lo hacemos, que significa cuándo, when, porque ya se ha dicho que es el 14 de febrero. Y tampoco what, que significa qué, porque en efecto ya se ha mencionado inmediatamente antes que se trata de entregar tarjetas y chocolates. Por consiguiente, la respuesta correcta es why, ¿por qué? ¿Por qué lo anterior ocurre? Igualmente vemos en la pregunta 113, la cual se encuentra en la siguiente afirmación del texto. When the king found espacio, he ordered soldiers to kill Valentine.
Cuando el rey encontró, él ordenó a los soldados matar a Valentín. En esta afirmación, el espacio corresponde a la afirmación del verbo compuesto o verbo frase find out, que significa descubrir, hallar, encontrar, darse cuenta de. Los verbos frase, phrasal verbs, los encontramos en la página web del colegio. Estos verbos son verbos compuestos. En el inglés se forman con el uso de preposiciones. Vamos a mirar las opciones. Bueno, acá están las opciones. En este caso, la opción correcta es la preposición out, en la D, la cual le da sentido a la afirmación que dice: cuando el rey descubrió la desobediencia de Valentín, lo mandó a matar. Las demás opciones no permiten conformar el verbo compuesto o el verbo frase find out de forma gramatical y semánticamente correcta. Bueno, de esta manera queda claro cómo debemos contestar el examen de IFES en la parte de inglés. Y yo me despido, soy Alejandro. Visiten el resto de videos para saber más. Chao.